encéfalo, ¿ok? A grandes rasgos, a nosotros nos hacían conocer cada uno de los huesos y nos hacían conocer cada uno de los forámenes y agujeros de él mismo, pero para ustedes nada más va a ser esta división muy grande. El neurocráneo entonces es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranosas, las meninges craneales. Contiene también las porciones proximales de los nervios craneales. Recuerden que los pares craneales toman su nombre porque nacen, ¿ok?, del sistema nervioso central, pero salen por algún agujero de la bóveda craneana o del víscero cráneo, ¿ok? Por lo que, por eso toman su nombre de pares craneales, porque nacen de forámenes o de agujeros del cráneo, ¿ok? Entonces contienen las porciones proximales de los nervios craneales, que son los pares craneales, y están formados por 8 huesos. Pregunta de examen. ¿Cuántos huesos forman el neurocráneo? 8 huesos, que toman su nombre de el lóbulo que están protegiendo directamente, que sería el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, que van a ser 2 temporales, 2 parietales, un frontal y un occipital, ¿ok? También por ahí tenemos al etmoides y al esfenoides, que forman también parte de la bóveda craneana. Ahorita los vamos a ver. El neurocráneo, ¿ok? La mayoría de los huesos de la calvaria, que es del neurocráneo, la bóveda craneana, también se llama calvaria, están unidos por suturas fibrosas. Estas son las suturas fibrosas, que van a tener esas articulaciones forma de engranes. Vean cómo están engranadas, ¿verdad? Durante la infancia, vean a este bebé, ¿ok? Algunos huesos, como el esfenoides, el occipital, van a estar unidos por cartílagos y alinos. Estas suturas no van a estar cerradas todavía y se van a llamar sincondrosis. Pregunta de examen, ¿ok? Y entonces esta sincondrosis es lo que la gente conoce con el nombre de mollera, ¿verdad? Que realmente se llama fontanela. Fontanela anterior, fontanela posterior, esta de acá, fontanela posterior, fontanela esfenoidal, que son alados, pero que la más grande siempre es la fontanela anterior, y que puede ser un dato que nos puede indicar deshidratación en un niño si están sumidas, ¿ok? Y que nada más para subirla tendría que tomar agua el niño, ¿ok? Entonces, uniones de los huesos, suturas. En los infantes, sincondrosis. Varios huesos del cráneo, ¿ok?, van a estar también neumatizados. ¿Qué significa eso? Que van a tener porciones dentro del hueso que van a tener como celdillas de aire, ¿ok? Estas celdillas o espacios aéreos van a ser para que los huesos de la cabeza no pesen tanto, ¿ok? Aparte nos van a dar un poco de amortiguación a los golpes, ¿ok? Y nos van a dar también resonancia del sonido y transmisión ósea del sonido a la cóclea, que ya lo vimos eso en el lóbulo temporal. Presumiblemente para reducir el peso y el volumen total de y el peso de los huesos prácticamente. Estas celdillas van a aumentar con la edad. Para los 9 años, todos los niños ya van a tener los espacios aéreos necesarios de un adulto. ¿Ok? Estos planos básicamente son para que nosotros sepamos que hay planos en la cabeza y que los únicos que le vamos a preguntar en el examen es el plano orbitomeatal o plano de Frankfurt, que prácticamente es, ¿ok? Es una posición o es un plano que va a estar, es una referencia craniométrica que va a estar desde la parte inferior de la órbita, ¿ok? Es esta línea que está con azul, a el conducto auditivo externo, ¿ok? Y que va a ser una línea totalmente horizontal con relación a la cabeza, ¿ok? Vamos a ver la cabeza por planos. No les voy a pedir que se aprendan cada uno de los huesos y sus forámenes, pero sí que me sepan identificar en qué plano están. Por ejemplo, preguntas de exámenes podrían ser el hueso, en el plano frontal, ¿cuál es el hueso tal? ¿Ok? Vamos a pensar que el plano frontal no tiene ninguna pregunta de examen, pero sí lo tiene el plano superior, el plano lateral, el plano bla, bla, bla. Entonces, los elementos que forman la cara anterior del cráneo para fines de examen van a ser estos 6 elementos, que esta imagen sí puede venir. ¿Ok? Entonces son los huesos frontales, el hueso cigomático, están ahí por orden. El frontal es el número 1, el cigomático es el número 2, las órbitas es el número 3, la región nasal es el número 4, los maxilares es el número 5 y las mandíbulas es el número 6. Y aquí están por colores.
Nada más para que vean cuáles son los huesos que forman el plano frontal de la cabeza. Si lo vamos a la cara lateral, que este sí tiene muchas preguntas de examen, vamos a observar que está formada por tanto el neurocráneo como el viscerocráneo. Si se fijan aquí, aquí en el plano frontal, también tenía parte del neurocráneo con el frontal. El plano lateral está formado por estas dos, por las dos divisiones de la cabeza, ¿ok? Y que la principal característica de este plano es que va a tener una fosa temporal. Esta fosa temporal, que no es nada más ni nada menos que esta situación que está aquí, que es como si fuera una concavidad en este plano frontal, va a servir, ¿ok? ¿Para qué? Estos espacios en los huesos sirven para la articulación, ¿ok? O la inserción de músculos. Entonces, la fosa temporal, que es una de las principales características del plano lateral, sirve para que se inserte el músculo temporal. Así de sencillo. Todas estas prominencias óseas o concavidades óseas sirven para que se alojen inserciones de músculos. En este caso, músculo temporal. Esta es pregunta de examen, ¿ok? El orificio del conducto auditivo externo también va a estar aquí en el plano lateral, porque como sabemos el conducto auditivo externo, pues ahí está la oreja, ¿verdad? Y el proceso mastoideo del hueso temporal. Este es el proceso mastoideo del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso muy, muy complejo, que para fines de exámenes, el hueso temporal lo único que me tiene que saber es que ahí se encuentra el conducto auditivo externo, que va a tener una porción mastoidea, que es una porción petrosa, como si fuera una piedra, que está neumatizada y que por estar neumatizada transmite el sonido a través de las celdillas neumatizadas y una porción escamosa. Vean ustedes cómo las partes del hueso se pueden explicar muy bien en un hueso temporal, donde las porciones petrosas, donde aquí se insertan músculos, aquí se inserta el músculo esternocleidomastoideo, por eso se llama porción mastoidea, ¿ok? Porque de aquí nace el músculo esternocleidomastoideo, que va desde la apófisis mastoides del temporal hasta la clavícula y el esternón, esternocleidomastoideo. Es de ahí viene su nombre, ¿verdad? Entonces, que nada más las prominencias óseas sirven para la inserción de músculos, tanto músculo temporal aquí en la calvaria como en la porción petrosa del esternocleidomastoideo. Para eso sirven las diferentes partes y que también tiene una parte escamosa. La porción escamosa no está neumatizada, ¿ok? Que muchas partes de la bóveda craneana son porciones escamosas y que las prominencias óseas más grandes se llaman apófisis. ¿Ok? Para fines de exámenes, lo único que necesitan saber, conducto auditivo externo, porción mastoidea y la porción escamosa. ¿Ok? Vámonos al plano posterior. La cara posterior del cráneo va a estar compuesta por el occipucio, que es la protuberancia posterior convexa, ¿ok? Que va a estar formada por la porción escamosa del hueso occipital. Vean ustedes que el hueso occipital tiene también una forma de escama, porción escamosa. Partes de los huesos parietales y de los huesos temporales. ¿Cuál es la parte del hueso temporal que va a estar formando el plano posterior? Pregunta examen. La porción mastoidea. ¿Cuál es la porción mastoidea? Esta que está acá y que se va a ver aquí atrás. ¿Ok? Y también los parietales y el occipital. Este es el plano posterior. El plano superior es la cara superior del cráneo que habitualmente tiene forma de huevo oval, se ensancha posterolateralmente. Cuando hablamos de planos anatómicos hablamos de anterior cuando están enfrente, posterior cuando están atrás. Se ensancha posterolateralmente, posterior y lateralmente, hacia atrás y lateralmente se ensancha como un huevo. Y esto que está aquí, lo que se ensancha, se llaman eminencias parietales. Aquí está región de la eminencia parietal. Pregunta de examen, ¿dónde se encuentra, en qué plano se encuentra la eminencia parietal? En el plano superior. En algunas personas también son visibles las eminencias frontales. Aquí está. ¿Ok? Vamos a ver ahora las suturas que también nos tenemos que aprender. La sutura coronal, que separa los huesos frontal y parietales. El frontal y los parietales, esta es la sutura coronal, donde se pone la tiara de la corona. ¿Ok? La sutura sagital separa los dos huesos parietales, ahorita la vamos a ver. Esa se ve en el plano superior. Esta es la sutura parietal, sutura sagital, perdón. La sutura lambdoidea, que separa los huesos parietales y el temporal del hueso occipital. Esta es la lambda, la sutura lambdoidea. El bregma, pterigión, asterión y lambda son los puntos de intersección entre estas suturas.
Vean ustedes cómo les pongo aquí el plano lateral, donde el pterigión es esta intersección de suturas. Lambda es el punto de intersección entre la sutura lambdoidea, ¿ok? Y la sutura sagital, ¿ok? Y aquí está, ¿ok? Lambda es la intersección entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea. El vértex del cráneo es la parte más alta de todo el cráneo. Esta imagen también puede venir en su examen. Sutura coronal es donde se pone la tiara, y es la unión del frontal y los dos parietales. El bregma es la intersección entre la sutura sagital y la coronal. Y que por último tenemos al asterion, que es la unión, ¿ok? De la sutura lambdoidea y esta que es la sutura lateral, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora el sistema óseo a través de las fosas craneales. Las fosas craneales van a ser la fosa craneal anterior, la media y la posterior. Vamos a tener tres fosas craneales, ¿ok? Las porciones inferiores y anteriores de los lóbulos frontales del cerebro ocupan la fosa craneal anterior. Eso nosotros lo sabíamos desde la primera clase que tuvimos, que fue pregunta de clase. Está formada por el hueso frontal. La fosa craneal anterior está formada por el hueso frontal, el etmoides y la parte media y el cuerpo de las alas menores del esfenoides, ¿ok? Estas fosas craneales van a tener diferentes niveles. El nivel más superior va a estar conformado por la fosa craneal anterior, el nivel intermedio por la fosa craneal intermedia y el nivel más inferior o más que está en más declive es la fosa craneal posterior. Entonces la fosa craneal media, vean cómo esta fosa craneal, ¿ok? Tiene una forma de mariposa. ¿Ok? Esta es la forma de mariposa de la fosa craneal media. Está compuesto por la silla turca. Esta es la silla turca que va a almacenar a la hipófisis, pregunta de examen, y unas grandes partes laterales deprimidas de cada lado. Vean ustedes cómo esta es como si fuera la montura del caballo y hacia los lados va a tener declive en forma de alas de mariposa. Vean ustedes cómo la fosa craneal anterior está formada por los huesos parietales, por parte del hueso esfenoides, que este es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene a la silla turca que va a almacenar a la hipófisis y esta va a ser, ¿ok? Las alas mayores las alas mayores del esfenoides, ¿ok? Aquí están, si tienen duda, aquí están los colores de los huesos, ¿ok? Y que los huesos temporales van a ser las partes laterales de la fosa craneal media, ¿ok? Entonces, la fosa craneal media. La fosa craneal posterior va a ser la más grande de todas las tres fosas. Vean ustedes cómo es la más grande. Esto es pregunta de examen. Que aquí podemos ver las diferentes fosas craneales, tanto la anterior, la media, como la posterior. La media tiene forma de mariposa, esa es pregunta de examen. La anterior, ¿ok? Y la posterior, que es la más grande, pregunta de examen. La mayor y más inferior de las tres fosas craneales. Como ya habíamos dicho, la fosa craneal anterior está más superior que la media y la media asimismo es más superior que la posterior. ¿Ok? ¿Cuál es la más grande? La posterior. ¿Qué va a almacenar la fosa posterior? Bueno, la fosa craneal posterior va a tener, ¿ok? Al, al, ¿cómo se llama? Al cerebelo y al lóbulo occipital. Así de sencillo. La fosa craneal posterior está formada principalmente por el hueso occipital, por el dorso de la silla del esfenoides, ¿ok? La silla del esfenoides, la parte más superior, es aquí está la hipófisis, pero la pared posterior del esfenoides va a formar la pared anterior de la fosa posterior, ¿ok? Y las porciones petrosas de los mastoideos, de los huesos temporales, contribuyen a las paredes anterolaterales. Y la porción petrosa va a formar las paredes anterolaterales, lateral y anteriores, ¿ok? Y esto va a ser la fosa posterior, que la pregunta de examen es ¿cuál es la más grande de las tres fosas? Fosa posterior. Las meninges craneales, entonces ahora vamos a ver. Una de las partes que protege al sistema nervioso central, primero son los huesos, que ya los vimos a grandes rasgos porque no vamos a ser neuroanatomistas.
Solo necesito que sepan cuáles son los huesos, las divisiones y que más o menos se puedan guiar. Ahora vamos a ver las membranas que protegen al sistema nervioso central, que están por debajo de los huesos y que van a estar en contacto íntimo con el sistema nervioso central. Esas son las meninges craneales, que van a ser unas coberturas membranosas del encéfalo y se hallan inmediatamente por dentro del cráneo, ¿ok? Estas van a proteger al encéfalo, constituyen la trama de soporte de las arterias y las venas, porque como vamos a ver, las arterias y las venas no están en contacto con el sistema nervioso central, están en contacto con las meninges, ¿ok? Y senos venosos engloban una cavidad llena de líquido, el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo, esa es pregunta de examen, que es vital para la función normal del encéfalo, ¿ok? Las meninges están compuestas por tres capas, eso ya lo habíamos visto, ya lo habían leído ustedes, que van a ser tejido conectivo membranoso, ¿ok? Van a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa, fuerte y gruesa, ¿ok? En las tres capas. Pregunta de examen, ¿cuál es la capa más fuerte y gruesa? La dura madre, que por su nombre se saca, ¿verdad? Dura. Esa es la capa más externa que va a estar pegada al hueso. La aracnoides, que es la capa intermedia, que va a tener estos como si fueran columnas, ¿ok? Formando el espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo, que es pregunta de examen, y la pía madre, que es la capa más delicada y que va a estar en contacto con la vascularización y el tejido nervioso. Esta es la pía madre. Vean ustedes cómo la pía madre envuelve a los vasos sanguíneos, no permite que los vasos sanguíneos tengan contacto directo con el sistema nervioso central. Por eso, el sistema de membranas, que son las meninges, va a sostener al sistema vascular, porque en realidad nunca toca el sistema nervioso central. Vamos a ver, hablar de las meninges, la capa intermedia e interna, que es la aracnoides y la pía madre, aracnoides y pía madre, juntas, cuando se juntan, se van a denominar leptomeninges. Las leptomeninges aracnoides están separadas de la pía madre por el espacio subaracnoideo, que es el espacio leptomeningio, podemos decir, que contiene el líquido cefalorraquídeo. Pregunta de examen, ¿cuáles son las dos capas de la meninge que conforman la leptomeninge? La respuesta será pía madre y aracnoides. Este espacio, que es el espacio subaracnoideo, ven ustedes todo este espacio subaracnoideo, contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Que ayuda a mantener el balance de líquido extracelular en el encéfalo y a su nutrición también, aparte de su protección a los golpes que ya habíamos visto anteriormente. Vean ustedes aquí. Ok, no está escrito, lo voy a escribir aquí. El líquido cefalorraquídeo tiene un flujo, ¿ok? Tiene un flujo. Los principales lugares donde se produce el líquido cefalorraquídeo es en los ventrículos laterales. Pregunta de examen, principal lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ventrículo lateral. Primero comienza la producción en el plexo coroideo, que ya vimos que los plexos coroideos son células ependimarias modificadas. Las células ependimarias son parte de la microglia, eso ya lo habíamos visto. Las células ependimarias, que son parte de la microglia, que van a estar modificadas para generar líquido cefalorraquídeo, van a estar principalmente en el ventrículo lateral. Los ventrículos laterales, que son los espacios que van a estar como huecos dentro del sistema nervioso central, ahí va a estar el plexo coroideo produciendo líquido cefalorraquídeo, que después del líquido cefalorraquídeo va a pasar a través del agujero de Monroe. Aquí está el agujero de Monroe, que va a pasar después al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar por el acueducto de Silvio, que va a llegar al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo se va a ir por el foramen de Magendie y de Luska, se va a ir a la cisterna magna, que está por debajo del cerebelo, y que de la cisterna magna se va a ir hacia arriba, hacia todo el espacio subaracnoideo y alguna parte hacia abajo de la médula espinal.
Creo que eso está explicado más adelante porque está muy complicado y deben de saberlo. Por lo pronto, aquí está el flujo. Vean ustedes cómo no solamente en el ventrículo lateral se produce el líquido cefalorraquídeo, también se produce tanto en el tercer ventrículo como en el cuarto. Pero el principal lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, ventrículos laterales. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente cuya constitución es similar a la de la sangre. Va a proporcionar nutrientes, pero tiene menos proteínas y menos concentración iónica, aparte de diferente color. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos de los 4 ventrículos del encéfalo, pero el principal es el ventrículo lateral. Abandona el sistema ventricular y penetra el espacio aracnoideo por las aracnoides y la pía madre, donde almohadilla y nutre al encéfalo. Esas son las funciones del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver un poco del flujo cerebral. El flujo sanguíneo en el encéfalo es suministrado por 4 grandes arterias. Pregunta de examen: ¿cuántas arterias son las que suministran el flujo sanguíneo al encéfalo? Ustedes dirán 4. 2 carotidias y 2 vertebrales. No les voy a preguntar ni siquiera el nombre de las arterias, porque no somos neuroanatomistas. Que se funden para formar el círculo de Willis, que tiene forma de un polígono, que es un pentágono. Vean ustedes cómo tiene 5 caras. 1, 2, 3, 4, 5. El círculo de Willis, pregunta de examen, tiene forma de un polígono que es un pentágono, que va a formar la base del encéfalo. Vean ustedes cómo se forma aquí las 2 arterias carotidias y las 2 arterias vertebrales, que forman a fin de cuentas este polígono de Willis, que va a estar aquí en la base del encéfalo y que va a nutrir a todo el cerebro. Para fines educativos, nada más para que sepan, 100 gramos de tejido cerebral más o menos van a consumir entre 50 y 65 mililitros, ¿ok? Por minuto de sangre, ¿ok? Por lo tanto, en todo momento el encéfalo tiene entre 750 y 900 mililitros de sangre en la cabeza en todo momento. Por lo tanto, el encéfalo comprende únicamente en torno del 2% del peso corporal, pero recibe el 15% de toda la sangre en todo momento. Nosotros podemos ver que en el cuerpo los órganos que son más importantes para la vida van a tener mayor flujo sanguíneo. ¿Ok? Por ejemplo, otro de los órganos que tiene gran flujo sanguíneo, aparte del cerebro, es el riñón. El riñón también tiene aproximadamente un quinto de la sangre, así como lo tiene el cerebro, en todo momento en los riñones. Por eso, si alguien nos da una cuchillada en el riñón, es difícil que sobrevivamos. Nos podríamos morir en 5 minutos. ¿Ok? Igual aquí en el encéfalo también recibe esa situación de esa cantidad de sangre. En aproximadamente 5 minutos ya pasó toda la sangre por el encéfalo. ¿Por qué? Por la cantidad de masa encefálica que tenemos y por la importancia. Si recibiera menos cantidad de sangre, ¿ok? Pues entonces hablaríamos que hay un déficit, ¿ok? Entre lo que necesita el cerebro y lo que en realidad está consumiendo, como por ejemplo, ¿en dónde? En un infarto cerebral. En un infarto cerebral, ¿ok? Se ocluye una de las arterias, llega menos flujo sanguíneo y por lo tanto, como llega menos flujo sanguíneo, menos de 50, se produce algo que se llama isquemia, que es prácticamente infarto. Isquemia es una hipoxia por falta de oxígeno porque no llegó sangre en esa región del cerebro. Si se tapa una de las arterias del polígono de Willis, esa parte que estaría, eh, estaría, se llama vascularizada por esa región que se tapó, pues sufriría isquemia porque le llegan menos de 50 mililitros por minuto. O también puede ser todo lo contrario, que las arterias, ¿ok? Se revienten, como en el caso de un aneurisma, ¿ok? Que en el caso de un aneurisma se revienta un saco, ¿ok? Del cerebro y entonces llega más sangre o se extravasa sangre de las arterias y produce un derrame cerebral. Y el derrame cerebral, que para fines prácticos también es un evento vascular cerebral, el EBC puede ser isquémico o hemorrágico, ¿ok? Pues entonces le estaría llegando sangre en exceso o la sangre se sale de los vasos y llega al espacio subaracnoideo, ¿ok? Entonces, esto es para fines nada más que ustedes sepan que el tejido cerebral es muy importante.
consume mucha sangre y que en todo momento tenemos aproximadamente un quinto de la sangre en nuestro cerebro, porque es un órgano pues muy esencial e importante. Asimismo, hay ciertas condiciones que pueden aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, ¿como cuál? Como la acidosis o la hipoxia cerebral, ¿ok? El dióxido de carbono que se genera porque el cerebro está sufriendo y tiene una hipoxia, genera que las arterias se dilaten y llegue más sangre al cerebro. También la acidosis, como lo sería en un caso de una infección muy importante o en algún otro caso, los iones de hidrógeno que están aumentados en sangre provocan que también las arterias se dilaten y llegue más sangre al cerebro. Excepto durante periodos de intensa actividad cerebral, la tasa de utilización de oxígeno por parte del tejido cerebral permanece dentro de límites estrechos, casi siempre 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. ¿Ok? De todas maneras, si en algún momento el flujo sanguíneo llega a ser para el encéfalo insuficiente, pues entonces las arterias se van, en vez de constreñirse para que llegue menos sangre, se van a dilatar, vasodilatación, que es lo que provoca la acidosis o la hipoxia, hace que las arterias se abran más, le abrimos más a la llave para que llegue más sangre. Entonces, fenómenos que regulan el flujo sanguíneo, pregunta de examen, vasodilatación y vasoconstricción, ¿ok? Para el transporte de oxígeno al cerebro. Entonces, ha quedado claro, este es un estudio que se llama PET scan, ¿ok? Donde donde se le mete en la sangre a un paciente un compuesto, un isótopo radioactivo, ¿ok? Que nos va a generar estas imágenes que se pintan y ha quedado claro que el flujo sanguíneo del encéfalo puede variar en cada segmento individual hasta el 100 o 150% de lo que es normal. Por ejemplo, en una región, en vez de ser 50 a 65 mililitros, puede llegar a ser hasta de 180 mililitros el flujo cuando el cerebro tiene periodos de actividad, cuando esa parte del encéfalo tiene una situación de actividad incrementada, como por ejemplo, ¿cuál? O sea, actividad neuronal local incrementado, como cuando estamos resolviendo problemas matemáticos. Y de hecho, estas son preguntas de examen, ¿ok? Si yo les pregunto, ¿dónde aumenta el flujo? Si nosotros, ¿dónde aumenta el flujo sanguíneo? Cuando nosotros estamos haciendo un proceso, ¿ok? De resolución de una, ¿cómo se llama? De una función matemática, de una ecuación matemática, pues la parte que se va a iluminar es la región de la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es la encargada de resolver las ecuaciones matemáticas. ¿Ok? Si yo les pregunto, en un estudio de PET scan, ¿dónde se mostraría, ok, el mayor flujo sanguíneo si nosotros estamos viendo algo? Pues ustedes dirán, en la corteza visual primaria. Si yo les pregunto, ¿cuál es la parte de la corteza que está estimulada cuando nosotros escuchamos una melodía que podamos ver un flujo sanguíneo incrementado en esa zona? Pues ustedes dirán, la corteza auditiva primaria, ¿ok? Si nosotros queremos articular palabras, ¿cuál es la región de la corteza cerebral que se va a ver con mayor flujo sanguíneo? Pues ustedes dirán el área de Broca. ¿Ok? ¿Cuál es la región que se ilumina? Fíjense, ya les estoy dando todas las respuestas del examen. Cuando nosotros tenemos movimientos o cuando queremos hacer movimientos de nuestro cuerpo, la corteza motora primaria. Y que se va a ver incrementos del flujo sanguíneo en esas zonas dependiendo de las funciones que tengamos. También, ¿ok? Hay que saber que el flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, bastará con cerrar el puño para generar un aumento inmediato en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. ¿Ok? Vean ustedes cómo el flujo sanguíneo se aumentó. Cuando nosotros cerramos el puño, aumenta el flujo sanguíneo en la corteza motora del lado opuesto del cerebro. Si cerramos el puño derecho, la corteza motora primaria izquierda, pues se hace con más sangre porque está con mayor actividad. Que la lectura de un libro incrementará esta variable sobre todo en las áreas visuales de la corteza occipital y las áreas dedicadas a la percepción del lenguaje en la corteza temporal, que sería el área de Wernicke. Tanto el giro angular como el área de Wernicke se iluminarían al estar leyendo un libro. Por eso estas son preguntas de examen. Vean ustedes cómo se correlaciona el aumento del flujo sanguíneo y las zonas que nosotros tenemos más actividad en el cerebro.
El flujo sanguíneo cerebral, asimismo, este procedimiento es el que se utiliza para localizar, esto nada más es con fines de que ustedes sepan, focos epilépticos, ¿ok? Por ejemplo, el lóbulo que con más frecuencia genera crisis epilépticas es el lóbulo temporal. Vean ustedes cómo el lóbulo temporal en esta situación es el que genera, es el foco que genera mayor actividad. Vean ustedes cómo nada más está usando el lado derecho, ¿ok? Y que es el que genera mayor actividad. A esto se le llama foco epileptogénico y que para esto se utiliza también este examen para saber cuál es la parte del cerebro que se está portando mal y nos está dando convulsiones. Que las convulsiones provocadas por el lóbulo temporal generalmente dan alucinaciones auditivas, alucinaciones, ¿ok? Auditivas. Las personas escuchan que hay algún timbre que no existe, que les están hablando y que nada más cuando son, ¿cómo se llama? Crisis convulsivas parciales, pues van a generar alucinaciones y que esto se puede utilizar para saber de dónde viene la convulsión, porque el área que tenga una convulsión, pues tendrá mayor flujo sanguíneo porque tendrá una actividad sincrónica excesiva, ¿ok? Ese es el foco epileptogénico. También para que sepan, la pía madre que recubre a los vasos no nada más la va a recubrir, no va a permitir que estén en contacto directo con el sistema nervioso central. Hay otra situación que se llama barrera hematoencefálica, que va a estar formada por otra célula de la microglia que nosotros ya vimos, el astrocito. Pregunta de examen. Célula que forma la barrera hematoencefálica, astrocito. Vean ustedes cómo la arteria viene aquí y que va a tener pues su filtro que es el endotelio. El endotelio va a hacer que se filtren ciertos nutrientes hacia el tejido cerebral. Sin embargo, los astrocitos a través de los pedicelos van a hacer otra cubierta que sería como otro filtro para que pase los nutrientes y sea otro filtro para que no pasen todos los nutrientes al sistema nervioso central o que no pasen las toxinas. Por eso hay ciertos medicamentos que sí llegan al sistema nervioso central y otros que no llegan, que serían la mayoría, porque hay algo que se llama barrera hematoencefálica. Las meninges, vamos a ver, colectivamente la dura madre espinal, la aracnoides y la pía madre, pues juntas se denominan meninges. Estas membranas rodean, sostienen y protegen a la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central, y a las raíces de los nervios espinales también, y contienen líquido cefalorraquídeo donde están suspendidas estas estructuras. Vean ustedes cómo en la columna en la médula espinal, esto que es la aracnoides y la pía madre, también va a abarcar las partes proximales de los nervios espinales. ¿Ok? De hecho, los ganglios sensitivos espirales, los ganglios sensitivos del nervios espinales, que esos ya los habíamos visto, ¿ok? También van a estar recubiertos por las membranas, ¿ok? Con este nombre. Alguien llegó súper tarde, Estefanía, ¿ok? Entonces vean ustedes cómo aquí las tres capas tanto la dura madre como la aracnoides como la pía madre también van a estar en la médula espinal, compuesta principalmente por fibroso resistente. ¿Mande? Dejó de transmitir. Dejé de transmitir. Qué triste mi historia. Es que yo sé que como ya vimos la médula espinal ya se lo pueden imaginar. Por eso ya lo dejé de transmitir. Entonces, vean ustedes cómo aquí están las tres capas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, también en la médula espinal, ¿ok? Vamos a comenzar por la dura madre. La dura madre está compuesta principalmente por tejido fibroso resistente, que es algo elástico y es la cubierta más externa de la médula espinal. También es la cubierta más externa del encéfalo. Está separada está separada del hueso por el periósteo. El periósteo es la membrana que recubre al hueso. Para quien no sepa, el hueso no siente. El hueso, si tú lo golpeas, no le dolería. Lo que le duele al hueso es el periósteo. El periósteo es una membrana, que es como si fuera una membrana plástica que recubre el hueso, que esa cuando se raspa o se rompe, esa es la que duele. Es la membrana que duele del hueso. El hueso no siente, el hueso está muerto. ¿Ok? Entonces la dura madre está pegada al periósteo, ¿ok? Y los ligamentos que forman las paredes del conducto vertebral, el espacio epidural. Pregunta de examen. ¿Cuál es la membrana de las meninges que está pegada con el periósteo? Ustedes dirán dura madre. La dura madre espinal también forma algo que se llama saco dural espinal,
que es como una vaina tubular dentro del conducto vertebral. Vean ustedes que esto es una vaina. Esta vaina está formada por la dura madre espinal. Pregunta de examen. Este saco se adhiere al borde del foramen magno, que el foramen magno ya lo habíamos visto, que está ahí en el occipital, y que continúa, ¿ok?, hasta el coxis, que la dura madre, después de cierta parte que es el L2-L3, continúa a través del filum terminale hasta su inserción en el coxis. Vean ustedes aquí cómo los ganglios sensitivos también están cubiertos por líquido cefalorraquídeo y por las membranas que engloban tanto al sistema nervioso central, que es la médula espinal, como las porciones iniciales de los nervios espinales, que son estos, ¿verdad? Entonces, la aracnoides espinal, vean ustedes la aracnoides está aquí formada por la capa azul, la verde es la dura madre, la aracnoides es la azul y la roja es la pía madre, que está en contacto directo con el sistema nervioso central. La aracnoides va a englobar entonces tanto a los ganglios sensitivos y a las porciones proximales de los nervios como a la médula espinal, y va a ser el espacio subaracnoideo que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? La aracnoides espinal no está unida a la dura madre espinal. ¿Ok? Van a estar pegadas. Vean ustedes cómo están pegadas aquí. La pía madre, digo, la dura madre está pegada con la aracnoides. Este espacio que está aquí es el espacio subdural del que hablábamos. Sin embargo, este espacio subdural es un espacio virtual que no va a existir, porque la aracnoides y la dura madre están pegadas, ¿ok? No están pegadas, no están unidas, solamente están pegadas por contigüidad. Si nosotros le quisiéramos abrir como un sándwich, podríamos agarrar la dura madre y la podríamos despegar completamente con facilidad de la aracnoides, porque no están unidas, solamente están pegadas, ¿ok? Entonces, después de ahí sigue el espacio subaracnoideo, que va a tener estas trabéculas donde está el líquido cefalorraquídeo y la pía madre. Una punción lumbar, la aguja atraviesa la dura madre y también la aracnoides, pero no la pía madre. En una punción lumbar, nosotros atravesamos ligamentos, tejido celular subcutáneo, las arterias el sistema vascular que está en el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Y que van a atravesar estas dos, porque lo que quiere sacar el anestesiólogo es el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo es donde se ponen los anestésicos para que se duerma el sistema nervioso central. La aguja llegaría hasta aquí, ¿ok? No va a tocar la pía madre. Cuando el anestesiólogo observa que tiene líquido cefalorraquídeo, ya no ingresa más la aguja para no lastimar el sistema nervioso central, y aquí poner el anestésico que va a funcionar a nivel local. ¿Y por qué va a dormir a los miembros inferiores o superiores? Ya vimos, porque el espacio también abarca las porciones iniciales de los nervios espinales. Es por eso que funciona la anestesia. Ahora ya lo saben. Muy bien. La pía madre espinal, o membrana más interna, ¿ok?, es la capa más interna, delgada y delicada, transparente, que está estrechamente unida a los elementos de la médula espinal y a los del encéfalo también. Esta también cubre directamente las raíces de los nervios espinales y los vasos sanguíneos espinales por debajo del cono medular, y la pía madre continúa con el filum terminale. Estructura de las meninges que continúa con el filum terminale es la pía madre espinal. Vean ustedes aquí cómo la pía madre está unida al tejido nervioso. No es como las otras, que están separadas. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora el líquido cefalorraquídeo. Toda la cavidad que encierra al encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de 1.6 a 1.7 litros, más o menos. 150 mililitros están ocupados por el líquido cefalorraquídeo y el resto por el encéfalo y la médula. Entonces, toda esta bóveda craneana y la médula espinal más o menos son 1.6, 1.7, de los cuales en todo momento hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo alrededor del encéfalo, alrededor de la médula, que lo nutren, protegen y sostienen. Este líquido, esto es una imagen para quien la quiera revisar. Este líquido está presente en los ventrículos cerebrales, en las cisternas que rodean por fuera del encéfalo, en el espacio subaracnoideo, alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí y la presión del líquido cefalorraquídeo se mantiene a un nivel
sorprendentemente constante. Vamos a ver, por ejemplo, este líquido cefalorraquídeo va a tener una función amortiguadora como los amortiguadores de un carro. Vean cómo en estos amortiguadores de un carro, el líquido es lo que amortigua a fin de cuentas, ¿verdad? Una función fundamental del líquido cefalorraquídeo consiste en amortiguar al encéfalo dentro de su bóveda sólida. El encéfalo se limita a flotar en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, un golpe en la cabeza, si no es demasiado fuerte, desplaza todo el encéfalo a la vez que el cráneo, lo que evita que cualquier porción suya sufra una torsión transitoria por su acción. Vamos a ver esto. Este fenómeno de contragolpe es cuando un golpe es en exceso intensísimo, ¿ok? Puede dañar al encéfalo en el mismo lado de su acción, sino del lado opuesto, ¿ok? En un fenómeno de contragolpe, la porción que se daña es el lado opuesto. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué se genera esto? Porque en un fenómeno de contragolpe, cuando nos golpeamos en la parte frontal, vamos a pensar el líquido cefalorraquídeo en el golpe es jalado por inercia hacia adelante. Y entonces la parte de atrás se queda sin líquido cefalorraquídeo. Por lo que en el fenómeno de contragolpe, cuando regresa el encéfalo hacia atrás, en este fenómeno de latigazo, la parte que se daña es la parte de atrás porque el líquido cefalorraquídeo por inercia se fue hacia adelante. Este fenómeno de contragolpe no nada más se puede manifestar en golpes intensísimos, sino también en fenómenos de fenómeno de latigazo, que veíamos que no siempre tiene que haber un golpe, sino simplemente el movimiento de la cabeza intempestivo hacia adelante y hacia atrás, o en un síndrome del bebé sacudido, que es así como nosotros nos damos cuenta si hay lesiones en un bebé que están tanto en la parte frontal como en la posterior, lo llamamos síndrome de bebé sacudido y nosotros sospechamos que los bebés están siendo violentados. ¿Okay? La formación del líquido cefalorraquídeo, como ya habíamos visto y vamos a recalcar, está en los plexos coroideos. ¿Ok? La velocidad de formación son de 500 mililitros diarios. Si ustedes leen el MUR, dice 450 mililitros a 500 mililitros, lo estoy diciendo ahorita, diarios. Pregunta de examen. ¿Ok? Lo que supone el triple o el cuádruple de su volumen total en el sistema, por lo que diariamente se recambia todo el líquido cefalorraquídeo entre 3 y 4 veces. Si solamente tenemos 150 mililitros en todo momento y producimos 500 en el día, pues entonces 3 veces lo estaremos recambiando. Siempre está moviéndose, porque un líquido que no se mueve se infecta. Por eso tiene cierta circulación y tiene cierta reabsorción y producción. ¿Ok? ¿Dónde se va a generar en los plexos coroideos? Este plexo coroideo tiene forma de coliflor. Vean ustedes cómo tiene forma de coliflor, que se junta, que se produce sobre todo en los dos ventrículos laterales. Pregunta de examen. Y ahora vamos a ver la circulación del líquido cefalorraquídeo, que esta es importantísima porque el líquido que no se mueve se infecta. Y si este líquido no se moviera y no se reabsorbiera y no se produjera de nuevo, este líquido se infectaría en nuestro sistema nervioso central, moriría. Entonces, se produce principalmente en los plexos coroideos, que estas estructuras de aquí en forma de coliflor están aquí en los ventrículos laterales principalmente. Se empieza a formar aquí el líquido cefalorraquídeo y se va a ir a través del agujero de Monroe, pregunta de examen, al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo va a pasar por el conducto de Silvio, el acueducto de Silvio, al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo se va a ir a la cisterna magna, que está por debajo del cerebelo. De la cisterna magna va a tomar dos caminos, tanto el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo o el espacio subaracnoideo alrededor de la médula espinal. ¿Ok? Para finalmente, ¿ok? Aquí están los agujeros, fíjense, como de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, ¿ok? Va a tomar el agujero de Monroe. Del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio. Y que del acueducto de Silvio a la cisterna magna van a ser los agujeros de Luska y de Magendie. ¿Ok? Plexos coroideos son los que forman. Y de ahí se va a ir hasta las vellosidades aracnoideas. Aquí está el flujo de sanguíneo. Aquí está la cisterna magna. Para el que no había visto, esta es la cisterna magna. ¿Ok? La cisterna magna se continúa con el espacio subaracnoideo, tanto del encéfalo como de la médula espinal. Casi todo el líquido cefalorraquídeo asciende a continuación desde la cisterna magna a través de los espacios subaracnoideos y de aquí penetra en las múltiples vellosidades aracnoideas. Pregunta de examen, ¿cuál es la estructura anatómica que reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Las vellosidades aracnoideas. ¿Dónde se encuentran las vellosidades aracnoideas?
aquí en el vértex de la bóveda craneana y que van a estar sobresaliendo a los senos venosos del encéfalo, de la bóveda craneana, para que se produzca del líquido cefalorraquídeo que se filtre hacia el sistema venoso del cerebro, al seno venoso sagital. Y los plexos coroideos, que es el sitio donde se forma el líquido cefalorraquídeo, van a hacer un crecimiento de vasos en forma de coliflor, que ya lo vimos, cubierto por una capa delgada de células epiteliales, que son las células ependimarias. Este plexo se proyecta hacia el asta temporal del ventrículo lateral, la porción posterior del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo. Vean ustedes como el plexo coroideo no nada más está en los ventrículos laterales, también está en el tercer ventrículo y en el cuarto, pero que el principal lugar de producción es el tercer ventrículo, aunque aquí y acá también se va a producir un poquito de líquido cefalorraquídeo. Aquí está cómo las arterias van formando esta forma de coliflor y que van a estar rodeadas por células ependimarias que a fin de cuentas estas van a filtrar la sangre para que se haga líquido cefalorraquídeo. La absorción de líquido cefalorraquídeo, también dijimos, va a estar a través de las vellosidades o granulaciones de Pacioni, son granulaciones aracnoideas que van a estar en el vértex del cerebro y que van a ser también una forma de coliflor dentro del seno sagital del encéfalo y que van a filtrar el líquido cefalorraquídeo de nuevo hacia el seno venoso sagital. Aquí se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Vean ustedes cómo aquí el espacio subaracnoideo se extiende en forma de coliflor acá y que aquí de aquí se filtra hacia el seno venoso sagital. ¿Ok? Estas van a ser unas válvulas, van a fungir como válvulas unidireccionales, donde solamente van a dejar pasar el líquido cefalorraquídeo de aquí hacia acá y no de acá hacia acá. Por lo que aquí, ¿ok? Va a ser donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Si alguno de estos sistemas está en desorden, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? En el caso de los niños, si los plexos coroideos producen en exceso líquido cefalorraquídeo, o si las vellosidades de aracnoideas de Pacioni no cumplen su función de estar tirando el líquido cefalorraquídeo al seno venoso sagital, o sea, no hay una buena reabsorción del líquido cefalorraquídeo, van a provocar que el líquido cefalorraquídeo aumente en cantidad en la bóveda craneana y entonces en el caso de los niños que todavía no tienen suturas y que tienen sincondrosis, van a hacer que se aumente el perímetro cefálico, que esto se llama hidrocefalia, pregunta de examen. Con hidrocefalia, exceso de líquido cefalorraquídeo, ya sea por producción en exceso o, o porque las vellosidades tienen alguna disfunción y no están reabsorbiendo bien el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué se hace en este caso? Pues hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Ponen un popote desde aquí de los ventrículos hasta la cavidad abdominal y hacen que haga esa función que no están haciendo las válvulas de arriba, que son las vellosidades coroideas. ¿Ok? Entonces, así el líquido cefalorraquídeo se tira al espacio peritoneal. Y se acabó, ya acabamos protección del sistema nervioso. Voy a pasar lista, muchachos, ¿sale? Vamos a pasar lista. Esta presentación se las voy a pasar el día de hoy. Ya acabamos protección. De aquí nos vamos a tallo cerebral. La siguiente clase, ¿ok? Y de la siguiente clase, estamos 26 personas. La siguiente clase, que es el sábado, es antes de irse de vacaciones, ¿verdad, muchachas? Todavía tenemos clase. Entonces, la siguiente clase vamos a ver tallo cerebral y vamos a comenzar a ver también sistema límbico. ¿Ok? El parietal lo dejamos pendiente para regresando de clases. O ustedes me dicen si quieren que yo lo dé. ¿Ok? Y si yo lo doy, el equipo que falta tendría el promedio de todos los demás equipos. Ustedes dicen si están de acuerdo o no. ¿Ok? Ah, ¿cómo friega esto? Tengo que tomar lista antes de que sea hora. No puedo, no